there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a todos ustedes. Qué bueno tener a Dave Smith, Carl Brown. Y Carl, qué bueno que estás con Es nosotros un hoy. placer, hermano. Pensaba que iba a tener que mandar a Josh a buscarte. Lo encontré. Lo encontraste. Sí. Sí. Qué bueno. Yo sabía No que fue tú fácil. podías hacerlo. Qué bueno que lo hiciste. Por nada. Gloria. Bien. ¿Y cómo están las cosas, Carl? Muy bien, hermano Suárez. Estoy un poco cansado, pero todo bien. Debía estar descansando, pero no puedo. Bueno, yo espero que mejores un poco, porque ya, si ya estás cansado y es el principio del día. Obviamente Josh y Lauren está aquí, Paris y Joseph. Permítame decir, bueno, voy a mencionar lo siguiente. El Bibliatón es mañana, ¿no? Así es. ¿Correcto? Correcto. A las Así 5 es, a a.m. las en 5 punto. temprano. Tuvimos una solicitud la semana pasada, me parece que fue la semana anterior, por 1,500 de las Biblias Ley Crece. Me parece que, bueno, esta es una acá. Y considero que esta es la mejor en el mundo. Y nosotros tuvimos una solicitud de las asambleas de Dios. Y yo creo que es para reservaciones en Nuevo México, donde viven americanos nativos, es decir, indios, y vamos a enviar 1,500, creo que son en total 5,000. Dijimos que lo íbamos a hacer y por la gracia de Dios, pues lo estamos haciendo y lo haremos para dar a esos niños especialmente esas Biblias que tienen 1,500 o 1,800 ilustraciones. Vamos a enviar las primeras 1,500, así que vamos a solicitar su ayuda. Estén orando porque tiene 1,800 ilustraciones a todo color esta Biblia. La Biblia abarcada desde Génesis al libro de Apocalipsis de manera ilustrada. Y puedo decirle que pueden leer algo como esto y realmente será de gran bendición. Será algo tremendo y le dije al pueblo cuando solicitaron estas Biblias, inmediatamente dije que sí, que lo íbamos a hacer. Y así pues estaremos haciéndolo por la gracia de Dios. Y yo creo que ya se enviaron una parte o, bueno, una gran porción de las Biblias. O tal vez todas, no sé, realmente no lo sé. Así que estemos orando también. A México vamos a enviar 40,367 Biblias. Esas son muchas Biblias. Sudáfrica, 10,850. Y damos gracias a Dios por el privilegio de hacer esto. Ahora, si hacemos o recaudamos todas estas Biblias, tendremos entonces un total de, bueno, no sé, más allá de mi capacidad de contar así. 52,000, incluyendo las Ley Crece. Bueno, ve aquí, Montana. Aquí está. Él se lo memorizó antes de salir Sí, al aire. sí. Por favor, después de las 6 yo ya no puedo cantar. Bueno, será un gran día mañana. Yo siento eso. Y esas Biblias van a ser de gran Amén, bendición así al es. pueblo. Gracias por hacerlo posible. Muchas gracias. Quiero mencionar también a Marcus Lamb falleció el día de antes de ayer. Él fue el originador de Daystar, la cadena Así Daystar. es. Y yo nunca conocí al hermano Lamb, pero yo le doy gracias a Dios por lo que él hizo. Su familia necesita oración, porque realmente es una situación muy seria el perder a alguien. Y, y yo creo que él tal vez tenía, ¿cuántos? 65 años, 64. 64. Y yo quiero orar ahora por su familia, porque el hermano Lamb no está sufriendo, pero ellos sí, su familia sí. El perder un ser querido es algo Amén. pues que rompe el corazón. Padre Celestial, Sí, señor. presentamos a nuestro
hermano en el Señor y su familia, su cadena ante ti, pidiendo tu fortaleza para toda esa familia, Amén. Señor. Y nosotros sabemos que Él está contigo. Su familia, Señor, hoy está en dolor porque la muerte duele. Es algo muy, muy triste. Es algo que solamente Dios puede aliviar el dolor y el sufrimiento de la muerte. Así que yo te pido que tú alientes a esa familia, que tú ayudes a llevar ese dolor en sus vidas, que tú fortalezcas a cada uno de ellos, que les des sabiduría en lo que ellos hacen. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén, amén. así es. Nunca conocí al hermano Lime que yo recuerde, realmente no recuerdo que lo haya conocido. Y así que, bueno, yo le pido a ustedes que oren por esa familia, que es tan, tan importante, ¿no? Llevarlos en oración para que Dios los guíe en todo lo que tienen que hacer, en lo que tiene que ver con su cadena. Y sé que lo pueden manejar sin ningún problema, ¿no? Pero siempre pedimos por la dirección de Dios para esa familia. Cuando una persona, la persona principal, no está, entonces es difícil reemplazar eso. Bien, muy bien, entonces Dave, vamos a empezar a Me leer, por permite favor. mencionar Adelante, claro. que el 3, 4 y 5 de diciembre, viernes, sábado y domingo estaré en Granada, Mississippi, con mi amigo Pastor Pharaoh Wilson y la congregación en Lighthouse Church en Granada. Tendremos 4 servicios el viernes a las 7. Sábado tendremos un servicio de 10 a 12. Sábado ah, de 10 a 12 una vez más a las 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Así que si están en el área de Granada, Mississippi, en Lighthouse Church con el pastor Pharaoh Wilson, nos encantaría verlos en los servicios. Yo creo que tenemos una estación allí, ¿no? Sí, así Una es. estación de radio. Sí, así es, correcto. Muy cerca. Bien, yo recuerdo cuando la compramos, ¿no? Y ya, bueno, han pasado un tiempo, he estado al aire ya, diría yo que casi 20 Por lo años, ¿no? menos, sí, señor. Sí, Y es una iglesia que se ha levantado por allí. lo menos una. Por lo menos una. Hay varias iglesias en esa área dentro de unas cuantas millas, una cerca de la otra. Tenemos a Wayne Boss en Greenwood, así es, Greenwood, así. y también al hermano Wilson, ambos influenciados por la estación radial con respecto al mensaje de la cruz. Así es, así es, y gracias a Dios por eso. Y también cerca de ahí está el hermano James Radell en Columbus. ¿Y alcanza esa área? No llega hasta allá, pero al llegar hacia Starksville en la Interestatal 82, uno puede Puedes comenzar a recibir la transmitir. señal. Y después en Jackson, en el área de Jackson, tenemos una estación allá también, y eso es grande. Sí. Nosotros estaba hablando con el ingeniero varias semanas atrás. La estación en Jackson, Mississippi, a esa te refieres, ¿no? Correcto, así es. Nosotros tenemos que hacer varias cosas allí que van a costar, bueno, a cerca de $200,000. Jackson no solo es un centro de población, pero también es el cruce de troqueros y autopistas que pasan por Sí. ahí. Es, creo que, un esfuerzo que vale la pena. Vamos a tener que mover la antena, la torre, a unas 25 millas más cerca de Jackson. Tenemos que hacer eso y por eso cuesta tanto. Ah, nosotros creo que tenemos el permiso de la FCC para hacerlo, pero $200,000 aproximadamente es mucho dinero. Lo es. Y saben que hay otra iglesia que se me había olvidado al sur de Jackson. Ah, ay, pudiera castigarme a mí mismo, pero bueno, puedo ver al pastor y a su esposa, Billy y Dondra Mangum, sí. Venga, Así que ellos están al sur de Jackson también, así que esta es una muy buena área. Espero que todo salga bien. sí, pero aún así no tenemos ese dinero, tenemos que recaudarlo para llevarlo a cabo. Bueno, la gente en esa área tal vez nos puede ayudar.
Lo harán, si escuchan al Señor, lo harán. Amén, así Lo harán. es. Bien. Hermano Swagger, si me permite hacer un anuncio también, el 17, 18 y 19 de diciembre estaré en Thousand Palms, California, en Fullness of of the Cross Ministries con el pastor Daniel Guevara. Tendremos un servicio a las 6 p.m. el viernes y el sábado también y el domingo a las 5 p.m. Así que si pueden estar con nosotros, si necesitan más información, pueden llamar a la iglesia al 951-339-0042. No te brinqué No se intencionalmente. Es la preocupe. culpa de él. Sí, sí, yo, no se preocupe. ¿Qué tal, Joseph? No hasta enero. Y por este lado, ¿tienes algo que anunciarnos? No, yo vuelvo a salir en enero también, hermano Swagger. Y de hecho, sí, este domingo 5 de diciembre, papá y yo estaremos en Gaydon, Luisiana, en Gaydon International Church, 308 Main Street. Servicio de la mañana el domingo a las 10. Si necesitan más información, llamen al pastor Joseph Boutan. Su número es 337-652-2764. Muy bien, muy bien. Dave, vamos a leer, por favor. Adelante. Porque por él todas las cosas fueron creadas, Presenta la justificación del título dado a Cristo en el versículo anterior. que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas vistas y no vistas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Se refiere a ángeles santos y ángeles caídos. Y como dijimos anteriormente, Dios no creó a ángeles caídos. Él los creó en justicia y santidad. Le sirvieron en justicia y santidad por un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Realmente no lo sabemos. Y luego cayeron. Pero Dios los creó, pero no los creó caídos. Así que el escritor, cuando usa la palabra poder, está hablando de todos los ángeles, ¿no? Todo fue creado por él y para él, Cristo es el creador de todo, y él es antes de todas las cosas, preexistencia. y por él todas las cosas subsisten. Todas las cosas se cumplen dentro de la esfera de su personalidad y son dependientes de ella. Ahora, estas son palabras importantes, damas y caballeros. Y Dios es un creador. Entienda usted eso, Él es un creador. Él no es un destructor, excepto en el caso del pecado, de la maldad, de la impiedad, la transgresión, de eso que está mal. Y va a haber un día cuando el pecado será desechado y aquellos que lo practican serán llevados al lago de fuego y azufre. Y el Señor no quiere hacer eso. Él no se deleita en la muerte de una persona que no ha creído aún. Él no se deleita en eso. Y Él ha hecho todo lo que se puede hacer, con la excepción de obligar a alguien, y no, obviamente Él no quiere obligar a nadie. Él ha hecho todo lo que Él puede hacer siendo enviando a su hijo aquí para morir en la cruz, para que sea posible de que los pecados sean lavados, transformados, que sean removidos y gracias a Dios, eso es lo mejor que una persona pueda decir, aunque estamos tropezando al decirlo. Solamente Él puede remover el pecado, nada más lo puede hacer. Amén. Y yo quiero que eso que vaya a su mente. El pecado es la causa de todo el sufrimiento, el dolor, la destrucción, la pérdida, la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Realmente el pecado es la causa de todo. Y solamente hay uno que puede remover el pecado, solamente hay uno que puede limpiar del pecado, solamente uno que puede detener la transgresión y ese es nuestro Señor Amén. Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y millones han tenido todo pecado limpio de ellos, ¿no? Y gracias a Dios por eso, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra panacea, no hay otra ayuda, no hay, no hay otro medio de que podamos ser libres del horrible del pecado. Y yo quisiera poder tener el vocabulario para correctamente presentar
el medio que Dios usa a través del Calvario para estar libres de pecado. Él derramó su sangre y todo lo que tenemos que hacer para ser participantes de ello es, es aceptar a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer dinero, no tenemos que hacer nada más que no tiene usted que venderse como un esclavo, no tiene que hacer nada de eso. Usted solamente tiene que poner una fe simple presente, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente eso es. He aquí, Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a Dios, como dice aquella alabanza, al fin se ha ido, al fin se ha ido, gracias a Dios, al fin se han ido. Tuve un largo camino de tiempo desagradable, pero al fin mis pecados se han ido. No hay nada mayor que eso, damas y caballeros. No hay Amén. nada mayor. Y eso sucedió por Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. No importa lo que usted haya hecho, qué tan terrible sea la situación, no importa. Si usted acepta al Señor, Él le limpiará a usted de todo pecado. No importa cuál haya sido o el que sea, Él le limpiará de todo pecado. Si usted le acepta y le cree con todo su corazón. Ahora al mundo eso le molesta. No les gusta admitir que Jesucristo es Señor de señores. No les gusta admitir eso. Ellos no quieren admitir que tenemos que aceptarle como Salvador y tenemos que admitir que somos pecadores y que nosotros merecemos un infierno eterno, que merecemos estar eternamente perdidos. Eso es lo que nosotros merecemos, damas y caballeros. Pero usted no tiene que tomar ese camino. Todo lo que tiene que hacer es admitir que somos pecadores y aceptamos a Cristo como Salvador. Y lo digo una y otra vez. Usted presenta al pecador y él entrega al Salvador. Él lo hace, usted el pecador y él el Salvador. Hermano Suárez, está mencionando usted la necesidad de mencionar el hecho de que somos pecadores. Eso es algo muy difícil para un hombre o una mujer hacer que no esté bajo el poder de convicción del Espíritu Santo, a solas ellos, hacerlo. ¿Se refiere a admitirlo? Admitir, Mm. admitir de corazón. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, yo recuerdo que estaba trabajando en una planta petroquímica y un amigo con el que estaba trabajando, su madre estaba en el hospital de Nueva Orleans. Y yo conduje, él me preguntó si yo podía ir a hablarle a su madre y orar con su madre, y ella era católica. Y yo fui, la encontré y tuvimos una conversación muy cordial, corta, y le pregunté acerca de aceptar a Jesucristo porque ella estaba a punto de fallecer. Ella estaba a punto, muy, muy cerca de la muerte. Y ella me dijo que ella oraría conmigo para hacerlo. Y habían otras personas en ese lugar que eran católicos. Así que se pueden imaginar la atmósfera. Y comenzamos a orar. Y yo hice la oración con ella, la oración de fe. Después de decir unas cuantas palabras, de repente ella se detuvo, dejó de orar. Ella no quiso decir otra palabra cuando se Mm. trató de reconocer que ella era pecadora. Ella no quería hacer No eso. quiso hacerlo y fue bastante incómodo. Jamás había estado en una situación así, especialmente con otras Mm, 3, mm, 4, 5 personas en el lugar. Así que yo continué orando por ella después de eso. mm. Pero ella no quiso admitirle al Señor que era pecadora. Y eso me vino a la mente cuando lo dijo usted, porque sin la predicación del Evangelio dentro de la iglesia el día de hoy, sin la convicción y el poder del Espíritu Santo, la gente no va a llegar al Señor como debe, porque es esa convicción del Espíritu Santo que nos atrae y que reconoce o causa que nosotros sepamos que somos pecadores. Y es que ella creía que el ella pertenecer a la iglesia católica le Creo que sí. salvaba
y ya ella no era Así pecadora es, porque era miembro de la correcto. iglesia. Y les enseñan eso, ¿no? Así es. Desde temprana edad en la iglesia católica. Eso les enseñan. Pero realmente es abominable, verdaderamente. Usted no puede ser salvo a menos de que admita que necesita un salvador. Y usted necesita un salvador porque es un pecador. Exactamente. Y eso no es cierto solamente de la Iglesia Muy Católica. bien, qué bueno que lo dices. Es una realidad en todo el Sí, es mundo. cierto en muchas iglesias protestantes también. Yo soy una buena persona. Sí, ¿Cómo puedo ser pecadora y ser una buena persona? Soy buena persona porque hago cosas buenas. eso es pandémico, pandémico. Y yo hago estas buenas obras o no hago cosas malas Así y es, eso quiere decir que estoy bien. correcto. Y yo lo he contado muchas veces, pero en California me detuve en la habitación de un caballero en un hospital, ¿no? Y fui allí a orar por otra persona que estaba en la misma habitación. Y ese hombre a quien fuimos a visitar era un hombre realmente de Dios, ¿no? Podía sentir la presencia del Señor cuando nos acercamos y él estaba, y era miembro de la iglesia del pastor donde yo estaba predicando. No recuerdo la ciudad en California, pero era en California. Y bueno, sucede que cuando nos íbamos, yo pasé por la habitación del hermano, que realmente no era hermano, era un caballero allí. Me detuve allí, ya un hombre muy anciano, y estaba en una condición no muy buena de salud. Y yo le pregunté, caballero, ¿es usted salvo? Y recuerdo que él apretó los puños y él se levantó en la cama como pudo y se podía escuchar casi la muerte en él. Y me dijo, yo soy mi propio salvador. Wow. Y, y yo miré a la otra cama y el caballero había tratado de testificarle a este hombre y no le dije nada a él, realmente no lo quise hacer, pero le dije, caballero, si usted es su propio salvador, usted ha hecho un desastre de esa salvación. Y Y estás en lo cierto, todo el mundo, Absolutamente. principalmente, yo diría que 99% trabaja y opera en la función de que yo soy una buena persona. Y si hay un cielo, siempre dicen así, o si hay un cielo, entonces yo creo que voy a ir a ese lugar. Y yo lo noto eso, siempre. Si es un cantante, no importa qué tan malo sea, si mueren siempre los ponen a cargo del coro del cielo. No sé si han notado eso, pero siempre lo dicen, siempre es así, siempre está en el cielo cantando. Gracias a Dios que a pesar de nuestros temores, tropiezos, situaciones, si nosotros nos postramos, Él nos recibe. Amén. Bien, y Dave, adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El creador del mundo también es la cabeza de la iglesia. Y como dijimos previamente, Él es una cabeza activa, no es una cabeza pasiva. ¿Qué significa eso? Pasivo quiere decir que Él simplemente se sienta y deja que el Correcto. hombre camine con su vida. Pero Jesucristo es un miembro, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es la mano guía de la iglesia, Exacto, o se es supone, activo. Eso quiere decir que Él lo tiene todo bajo tocando a una control. persona para que haga esto, aquella persona para que haga aquello. Él es la persona que debe estar dirigiendo todo. Obviamente le duele en gran manera, tiene que ser así, que las iglesias se salgan del camino. Que la gente se desvíe, porque Sí, la gente, bueno, yo me refiero a toda la iglesia, ¿no? sí, así es, está tratando de guiarnos, dirigirnos y llevarnos hacia una área que nos pueda llegar a ser plenos, pero eso es algo difícil. Hablar de la necesidad de un hombre para ser salvo. Bueno, aún necesitamos a un Salvador después de ser salvo. El Señor es mi pastor y yo no, nada me faltará. Él quiere hacer eso para toda persona nacida de nuevo. Yo considero al apóstol Pablo bajo Cristo, él es la voz de Cristo en la tierra y yo lo considero el originador de la iglesia, como dije, bajo Cristo, ¿no?
hubieron otros que participaron, pero yo creo que Pablo, como el perito Él es el de la primero que no iglesia. solo conocía, pero también predicó y vivió el paquete entero de los beneficios de la cruz. Ujú. Él vivió la vida dedicada al Señor y permitió que el fruto del Espíritu y la formación del carácter de Cristo en su vida Pero surgiera como ninguna otra persona y fue la persona que operó en el poder del Pentecostés más que cualquier otra persona que conocemos. él dijo que él fue el perito arquitecto de la Sí, iglesia. su mensaje derrumbó esa pared intermedia de enemistad entre judío y gentil. Sin ese mensaje, la iglesia no puede unirse como el cuerpo unificado como lo conocemos el día de hoy. Sí, estás en lo cierto. Pero yo creo que Pablo fue responsable. Yo creo que Dios lo tuvo responsable, lo hizo responsable. Creo que él lo sintió, él dijo en sus escritos que el cuidado de todas las iglesias estaba sobre él diariamente y por supuesto eso tal vez pudo ser de los que él estuvo hablando, pero yo no lo creo, no creo, creo que él se sintió responsable de abrir la Así luz del es, nuevo así pacto es. a todo el mundo y como les dije, nos fijamos en el evangelio, en los grandes, en los 12 apóstoles y en la iglesia primitiva, los primeros 10 años u 11 años, ellos no entendieron el nuevo pacto en ese entonces. Fue el apóstol Pablo que fue utilizado para abrir revelaciones del nuevo pacto tan grandes que en 2 de Corintios capítulo 12 el Señor envió un mensajero o permitió que un mensajero pudiera bofetearlo para asegurarse de que el orgullo no se levantara y destruyera su ministerio. Así que el apóstol Pablo, como les dije, él era el paquete completo. Hablamos de lo real y verdadero. Él es el verdadero y genuino desde el principio al final. Formación de carácter, entendimiento del mensaje de la cruz, persona nacida de nuevo, cambiada por el Espíritu Santo, sobrenaturalmente fue cambiado como ningún otro. Desde el principio se utilizaban pañuelos para poder sanar a los enfermos, Mm. así que los dones del Espíritu y todo ese entendimiento fue dado a él. Es algo que se buscó corrección en temas de la iglesia. Así Dios es. nos ha dado, nos guste o no, Él nos ha dado la responsabilidad del mensaje de la cruz. Y eso no quiere decir que Él no está haciendo lo mismo alrededor del mundo con otros que desconocen, ¿no? Yo espero que así sea, pero yo sí sé que es nuestra Amén. responsabilidad si lo desechamos, si lo debilitamos, si fallamos, si nosotros actualmente lo llevamos al punto donde pierde su significado, es nuestra Y responsabilidad. también nosotros tenemos la oportunidad de unirnos al cuerpo de Cristo de una manera similar a lo que Pablo hizo. El Pentecostés y los creyentes han estado peleando con el Espíritu, con lo que sucede en la salvación. El mensaje de la cruz combina la formación del carácter y el poder para el servicio y nada más lo hará. Y es nuestra responsabilidad y privilegio ofrecérselo al cuerpo de Cristo y que tengan oídos para oír. Pero como usted dijo, este es nuestro mensaje. Si permanecemos con lo que siempre hemos sido, ay, bueno, si permanecemos donde hemos estado, vamos a permanecer atorados y vamos a morir, no vamos a sobrevivir. Bueno, Dios nunca Sí, retrocede, Él siempre avanza. Y Él avanzó en el Mar Rojo y Él no correcto. retrocedió allí. Nuestros hermanos bautistas, yo sé que eso no es una metáfora para los creyentes fundamentales y nuestros hermanos pentecostales, tenemos que entender este mensaje. Ambos tenemos que entender el mensaje. Los católicos tienen que entender el mensaje de la cruz. Eso permitirá que el Espíritu Santo no solo reforme al creyente nacido de nuevo, pero también causará que busque ese Ujú. poder sobrenatural para el servicio. Todo esto no debe ser separado. Nada de esto debe ser destruido, olvidado o dejado atrás. Y el mensaje de la cruz nos ha dado la oportunidad para que puedan combinarse bajo la cabeza de la iglesia. Hemos tratado de poner al Espíritu Santo en un lugar y una posición que no es diseñada por Dios.
Hemos tratado de hacer eso y eso no Así es. funciona. Usted está hablando del pentecostalismo clásico. Estoy hablando de pentecostales clásicos y yo lo hice personalmente. Yo no estoy criticando a nadie más, Todos. pero realmente el pueblo dice, ¿y cómo yo venzo esto, hermano Swagger? Bueno, se ha bautizado por el Espíritu Santo. No era la Correcto. respuesta correcta. No lo sabía, lo hice en ignorancia, no lo hice maliciosamente, pero aún el resultado final era el Así mismo. es. Y hoy en día tenemos a millones, no estoy exagerando, millones alrededor del mundo que son salvos, bautizados con el Espíritu Santo y están en esclavitud en algún tipo de pecado y no saben el por qué. Yo no entiendo, hermano Swagger. Dicen, yo soy salvo, yo soy bautizado con el Espíritu Santo, hablo en lenguas, amo a Dios, pero yo no puedo tener victoria sobre esta situación y Sí. luchan con eso durante años. Hermano Swagger acaba de describir la razón del por qué las denominaciones pentecostales en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, podemos decir que están fallando. ¿Por qué están declinando? Porque cuando uno, a uno se le promete que cierto evento causa No cierto es resultado y así. no sucede, la confusión, la duda, uno, Empezamos a cuestionar la veracidad del evento y empezamos a verlo y empezamos a cuestionar ciertos aspectos del evento y es exactamente lo que estamos viendo. Personas que trataban de aplicar el bautismo con el Espíritu Santo a temas que no eran para ello y por eso empiezan a cuestionar la veracidad de ese evento. y finalmente cuestionar la validez de su fe. Uno Ujú. comienza por ese camino de incredulidad Eso es un y, hecho. y eso impacta todo aspecto de la vida. Para nuestros hermanos bautistas, y una vez más, es una metáfora para todos en ese mundo fundamentalista tradicional, tal vez, pero han hablado de la formación de Cristo como resultado de ser unido con Cristo y la cruz, pero no hay dependencia verdadera al mensaje de la cruz. Aún siguen ellos gruñendo los dientes en cuanto a esa situación del problema del pecado. Ellos dicen simplemente no lo hagan y eso tiene que ser Me corregido. parece que mientras más hablamos de esto, más veo la información histórica, ¿no? De lo que estamos hablando aquí con la iglesia, la formación histórica de la iglesia primitiva, lo que vemos en el libro de los Hechos, lo que vemos desarrollado a lo largo de la Biblia. Tenemos una iglesia que empezó en el poder del Pentecostés, nacida en el poder del Pentecostés y vemos que hubo un gran énfasis allí por Pedro, específicamente Pedro es quien se resalta acá. Su ministerio en el libro de los Hechos, especialmente a través de la persona de Pedro, hay un gran empuje para asegurarse de que todo el mundo que sea salvo sea bautizado con el poder del Espíritu Santo. Hay un gran empuje en la iglesia primitiva. Todo el mundo que es salvo tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y Pablo llega y aún en Hechos empezamos a ver que de hecho en el ministerio de Pablo y de Pedro, la introducción de Pablo y el final del ministerio de énfasis de Pedro en el libro de los Hechos, porque vemos a Pablo que entra en la escena para mostrar que el ministerio de Pablo era tan poderoso, se dice en Gálatas, se dijeron otras cosas también en el concilio de Jerusalén, que el ministerio de Pablo era tan poderoso como el de Pedro. Dijeron eso, vimos el mismo Espíritu Santo obrando en el que vimos obrando en Pedro. Y Pablo usa esto como evidencia de que él tiene algo que Pedro no tiene, porque cuando Pedro viene a Antioquía y empieza a comer con los gentiles y entonces vienen los miembros de la iglesia de Jerusalén y ellos alan, vamos a decir, a Pedro. Pablo públicamente reprende a Pedro, la cabeza de la iglesia, esencialmente el quien dirige el mover de Dios hasta ese momento, y vemos eso hoy en día en las denominaciones pentecostales, un mover de Dios que le ha dado la vuelta al mundo, el mensaje pentecostés, Sí, amén. pero necesitamos a Pablo que llegue al mensaje pentecostés y decir, hay algo aquí que no Sí. entiendes. Y voy a continuar aquí. El Pentecostés, el día del Pentecostés, y la razón por qué el Señor les dijo que permanecieran en el Pentecostés era para esperar el Espíritu Santo, no solamente el bautismo del Espíritu Santo, sino por la venida del Espíritu Santo, para poder formar Así es. literalmente la nueva comunidad del nuevo pacto el día del Pentecostés, y para instalar la presencia interna del Espíritu para la formación.
ellos la tenían los primeros 10 o 11 años y aún estaba funcionando hasta el grado que se necesitaba, Así pero se es. requería del apóstol Pablo para poder hacer entrar o traer a la luz el entendimiento de lo que tenían. Él lo definió, él lo refinó, él nos mostró lo que teníamos, no que necesitaban ellos adquirirlo. Ahora el problema con el pentecostalismo clásico el día de hoy es que hay ignorancia acerca del día del Pentecostés, como la iglesia primitiva, y ellos no entendían que la venida del Espíritu Santo no solo era el bautismo, sino la formación de todo el paquete de los beneficios completos que la cruz traía. Y aquí es donde la iglesia reformada, bautista, evangélica, ha discutido, oh no, los pentecostales eran esto y los pentecostales no, era aquello. Y no es ni una ni la otra, sino las dos, porque la venida del Espíritu Santo y la provisión del nuevo pacto es lo único que puede transformarnos a la imagen de Cristo. Y el poder del Espíritu Santo para el servicio es lo único que puede producir esa transformación del pecador y alcanzar al mundo para Cristo. No necesitamos una o la otra, tenemos que reconocer ambos y el día del Pentecostés fue cuando ambos se hicieron disponibles. Desde el día del Pentecostés en adelante, toda persona que aceptaba a Cristo como su Salvador tenía la presencia interna del Espíritu Santo, bautizados en Cristo, regenerados, crucificados con Él, sepultados, resucitados para vivir desde una nueva fuente de vida y tenían la opción de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual los fortalecería para el servicio, el fortalecimiento para el carácter, el fortalecimiento para el servicio. Dios jamás quiso que la iglesia viviera sin una o la otra. Así es. Así que Y no no se se puede. puede, no Y se el día puede. del Pentecostés era el día en el que el paquete entero de los beneficios como resultado del Calvario se hicieron disponibles a la iglesia. Y si nosotros no entendemos eso, que, bueno, el día del Pentecostés es más que el bautismo del Espíritu Santo, es la venida del Espíritu Santo hecha posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que Cristo dijo, esperad hasta que llegue. Pero están eliminando la cruz. Ese es el problema, sí. Bueno, yo Mire, quiero hablar de algo que Paris acaba de resaltar. No me parece que hay una mejor ilustración de la iglesia moderna, sea que nosotros nos anexemos al mensaje de Pentecostés, ¿no? Yo sé que eso absolutamente, sucede, sí. ¿no? Pero el punto es que en lo que refiere a lo que Paris estaba diciendo, Pablo está hablando a la iglesia de hoy. Así es. Y en ese sentido, yo hablo, por ejemplo, de su ministerio, hermano Swagger. Dios le ha levantado y le ha dado este mensaje, pero si notamos algo de la conversación con Pablo y Pedro, Pedro sabía que el mensaje era el correcto. Y yo quiero enfatizar esto un momento porque es importante y que los oyentes consideren, yo creo que hay más personas que reconocen, es correcto. Pablo reprendió a Pedro porque sabía que él había vivido Así es, según los correcto. gentiles y no de la manera de los judíos. Y él tenía que ser, vamos a decir, corregido y había una culpa allí por su temor de sus asociaciones que él tomó la posesión. Por eso el mensaje de Pablo Así es, sí. fue un reto fuerte para Pedro y nuestros hermanos en el sector pentecostés, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Cuadrangular, etcétera, etcétera, los hermanos de la comunidad bautista, es casi como que acabo de ir unas semanas atrás a, a- a- a predicar y una señora entró por la puerta y me dijo, yo no creo como usted. Yo le dije, sí. Me dijo, nosotros no creemos en eso de hablar en lenguas. Y yo pensé, bueno, considere esto, nosotros no creemos, no creemos. Y es interesante cuando la gente considera lo que no cree, siempre es algo de aquellos con los que están asociados. Y ese es el punto, ¿no? Yo creo que la iglesia está donde estaba Pedro en aquel momento. Yo creo que el poder de convicción, esa repensión pública en muchas áreas ya ha sido presentada, ¿no? Yo creo que ahora lo que es obvio es que la gente tiene que considerar qué es lo que voy a perder si yo continúo escuchando al apóstol Pablo en el sentido de usándolo como metáfora el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a perder si yo tengo que decir
no a los ritos judíos, viviendo por la ley de cualquier manera. No es correcto. Yo tengo que ir con lo que Pablo está diciendo. Yo creo que estamos más cerca, es más cerca lo que estamos haciendo el día de hoy. Pastores, predicadores especialmente, consideran que voy a perder, cuáles son las colaboraciones que voy a Sí, perder. Eso es algo muy, muy serio, pero en lugar de pensar en lo que vamos a perder, vamos a pensar en lo que sí. vamos a Lo que uno conseguir. ganará y lo que la gente bajo usted ganará también. Exacto. Yo recuerdo estar tantas veces con lágrimas corriendo por mi rostro, cerca de la medianoche, 2, 3 de la mañana, a veces al mediodía, en los tiempos que era, diciendo, Señor, yo no entiendo esto, tú me ayudas a tocar a la mitad de este mundo para Cristo. ¿Por qué no me ayudas a mí en mi vida personal? Y yo no entendí, yo no entendí, yo no sabía. Y él me estaba ayudando para hacer precisamente eso, a tocar este mundo. Sí, Y, pero parece que yo no podía tener victoria en mi vida, lo que causó tantos problemas, dolor y dolor y daño a la obra de Dios en gran manera realmente. Pero yo no tenía idea. Lo que estamos enseñando aquí, yo no lo conocía. Y uno no puede operar en algo que uno desconoce. amén, sí. Pero el día de hoy, hermano Suárez, sí se puede. Y lo voy a decir a usted públicamente. Ujú. Gracias. Gracias por su vida. Gracias por haber sufrido el proceso delante de todo el mundo para ayudarnos a entender mejor lo que necesita suceder. Gracias. Gracias por el esfuerzo y gracias por no rendirse. Gracias por aún estar aquí el día de hoy diciéndonos qué es lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos hacerlo. No hay nada, no hay nada como Él, podamos él echarnos solo es el que atrás. tiene las palabras de vida. ¿A dónde iremos? Yo le he dicho muchas veces antes que hubiera sido fácil rendirse, pero no lo No hizo. me ha pasado por la mente rendirnos. Así que mucha gente está aprendiendo lo que usted aprendió. Usted es el ejemplo vivo de eso porque usted no se rindió. Así que, ¿cuántas veces podemos decirlo? Si usted no se rinde, Dios no se rendirá. Así Y eso es es, cierto. así es. Y ese es el mensaje que tenemos el día de hoy, damas y caballeros. Si usted no se rinde, Pero estas personas por millones alrededor del mundo, salvos y bautizados con el Espíritu Santo, ellos no saben por qué. No son hipócritas, no lo son. no son hipócritas. Y realmente si ellos escuchan a la iglesia un poco, Se los sentirán así, pero convierten en no. hipócritas, pero no son hipócritas. Ellos verdaderamente están luchando con lo mismo con lo que yo lucho y Correcto. millones Sí, de otras así es. Nos personas tenemos que ir a la también. pausa. Volvemos en un momento. Recuerdo cuando mis cargas se fueron, las había cargado durante años, día y noche, pero fui al Señor y me paré en su palabra. Recuerdo cuando mis pecados se fueron. Gracias a Dios, sí, así Alabado es. Dios. Yo no dudo si Pedro dijo lo mismo después que Pablo lo Amén. corrigió. Cuando mis cargas se fueron, porque Sí, él estaba retrocediendo a la ley y obviamente no queremos esa es exactamente dirección. lo que él dijo, hermano Swagger. No vale la pena perder la libertad que yo he aceptado y recibido y experimentado como Exactamente. resultado de él. Y lo dijo después en Gálatas, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y Pedro conocía esa libertad, Así conocía esa es. libertad. Y era más importante para él. Eso es lo que Dios está llamando a la iglesia el día de hoy. Tenemos a hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, hermanos y hermanas que entienden que es más importante vivir en libertad espiritual que tener algún tipo de estructura social de la cual uno es parte o alguna comunión de la que uno sea Ujú. parte, adquiriendo el favor del público. Tenemos a individuos que tienen esa o que quieren esa libertad espiritual como Pedro, porque ese fue el llamado y es el llamado hoy. Quedan algunos en la casa de Saúl a quien les pueda mostrar misericordia, como David Mm. dijo, y esa fue la línea de una
iglesia apóstata, que estaba ahí esperando Mefiboset, que estaba ahí recostado sin hacer nada, pero escuchó, había un hombre que estaba dispuesto, fue por él, y esa es la línea de la iglesia apóstata. Había uno entonces, pero hay muchos el día de hoy que están en la casa de Saúl, muchos que están esperando escuchar el evangelio de libertad. Pero bueno, es más importante dejar la comunión y aceptar la libertad. Volviendo, Cristo es una cabeza activa, no es una pasiva. Amén. Es una cabeza activa viendo de que su obra se lleve a cabo, que sí sea, ¿no? Y por la gracia de Dios, yo sé que cada día busco el rostro del Señor. Señor, si hay algo que estoy haciendo con esta cadena que tú no quieres, yo soy cabeza dura, yo haz lo que tengas que hacer. Tú eres Dios, tú puedes hacerte, hacerte conocido, no importa lo que tengas que hacer, pero corrígeme si tengo que ser corregido para que yo pueda ser fiel a tu obra, fiel a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo quiere y desea. Y, y yo le doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos en Él. Hermano Swagger, la obra que el Señor hace en su iglesia es doble. Primeramente, todo comienza con nosotros. Hablamos de la iglesia tanto. La iglesia consiste de individuos en todo el mundo, el cuerpo místico de Cristo. Y Así la obra del es. Espíritu Santo en la vida y corazones es hacernos a la imagen de Cristo y obrar en nuestro corazón. Y eso no está limitado a un grupo o el otro. Lo que el Señor está haciendo está sucediendo en todo el mundo. Y yo sé que hay algunos viendo que dicen, bueno, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Dónde lo vemos a Él trabajando? Lo vemos aquí y allá, pero yo mantengo que la obra de Dios en cuanto a el Espíritu Santo comienza en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nosotros. Y después la iglesia corporalmente como cuerpo, en cuanto al mundo, Él también está haciendo una obra. Y creo que se regresa a lo que el hermano Larson está presentando, que no es una o la otra, sino los dos. Está sucediendo en todo momento la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, en nuestros corazones, mientras que nuestra Mm. fe está posicionada y anclada en la obra consumada de Cristo. Eso tiene que suceder, si no, nosotros nos meteremos en el camino y haremos daño, porque así como usted lo dijo, le haremos daño a la obra de Dios. Así que no se trata solo de lo que la iglesia hace a través del poder del Espíritu Santo, sino que primeramente lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones al obrar en nosotros para que pueda utilizarnos. De hecho, solo somos vasos vacíos, vasijas vacías, así que tiene que sacar muchas cosas de nosotros. Pero cuando él caminó con Pedro, él escuchó las enseñanzas de Jesús. Me pregunto si eso estaba en su mente porque Jesús enseñó con respecto al Espíritu Santo. Él dio enseñanza, dio lo que tenía que hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo y la revelación de lo que Cristo hizo en el Calvario vino y fue dado a Pablo. Jesús habló de esto sobre bueno, en sus enseñanzas, pero Pedro habría sido eh, habría conocido mucho la enseñanza de todo eso, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y me pregunto si eso también era un punto de reconciliación cuando él estaba tratando de obrar y trabajar, entender las enseñanzas de Cristo que no eran nada similar a lo que ellos habían escuchado antes, pero los detalles, la revelación de la obra de Cristo, yo me atrevería a decir que Jesús realmente no enseñó, no nos dio esa enseñanza. Bueno, eso no quería, correcto. Juan 14, 15 y 16 14, 15 y 16. primordialmente trata con lo que el Espíritu Santo hace cuando viene en el Correcto, sí, si corazón nos y fijamos la vida. en el 15, de hecho es muy interesante que el 15 y el 16, Lo voy a decir mejor, la mecánica de lo que Cristo hace en la cruz del correcto. Calvario. Bueno, bueno, se trata del desglose de todo. Una mejor manera de decirlo, la enseñanza y el desglosar, porque hablamos de miles de años de tradición que fue muy detallado y mecánico, entrando en una transición de entender el nuevo pacto. Recordemos que Pablo dijo, tengo muchas cosas más que enseñar y no están listos para ello, pero el fundamento se presentó y, hermano Suárez, usted mencionó esto el otro día que Romanos capítulo 8 tiene que, bueno, mire, cuando Pablo habla de la obra del Espíritu Santo, eso es en relación a su salvación y su experiencia en Romanos 8.
Esto nos habla de el Espíritu Santo que ayuda a nuestras enfermedades y dolencias. Así Y una es. vez más, si nosotros a través del Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos. Y si vivimos en la vida de Me ha hecho la ley del libre. Espíritu de vida en Cristo Jesús me hizo libre, la ley del pecado y de la muerte. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Y todo eso tiene que ver eh, con la salvación. Y Pablo enseñó acerca de esto. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, la- el aspecto relacional del Espíritu Santo es definido por él en una medida muy corta en Juan 14, 15 y 16. Y yo creo que hay muy poco que es exclusivo al bautismo, aunque eso existe también en esas enseñanzas. Las obras que yo hago, estas cosas también las haréis. Yo creo que eso tiene que referirse al bautismo con el Espíritu Santo, que Él lo guiará a toda verdad, Él le mostrará cosas por venir. Y mi relación con el Espíritu Santo, los primeros 6 meses de la experiencia de mi salvación fue dinámica, y yo puedo ver a Juan 14, 15 y 16 cumpliéndose casi en todo lo que Jesús ha hecho. Pero cuando él Pero estaba listo, el ministerio con el bautismo del Espíritu Santo así llegó. es. Lo que Pedro tuvo de las enseñanzas de Cristo, realmente lo que los caballeros dijeron anteriormente, es muy probable que Pedro estaba tomando lo que el Señor nos entregó en lo que refiere a las enseñanzas y confirmándolos a la experiencia del día de Pentecostés y el bautismo con el Espíritu Santo, no entendiendo la mayor expansión de eso, porque una vez más la revelación vino con la enseñanza de Pablo, pero realmente no es distinto volviendo a Pedro en esa ilusión a la iglesia hoy día. Esa era la enseñanza que recibió de Cristo, y aunque que era completamente o lo encerraba todo, no se entendía diciendo que todo lo que Cristo enseñó en lo que refiere al Espíritu Santo era sobre el día de Pentecostés y el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, Todas las cosas que usted vivió, Lauren, cuando fuiste salvo, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, que fue un marco de tiempo de que 6 meses. 6 meses, 6 meses, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en tu vida Sí, Señor, grandemente. y fuiste libre de la nicotina, del alcohol, de las drogas en ese periodo de tiempo, Correcto. ¿no? El Señor me habló, me reveló escritura, Y me si llevó, me dirigió. y sin el Espíritu Santo no ibas a avanzar en ningún lugar. Sí, Pero cuando empezaste a predicar, allí es cuando el bautismo con el Espíritu Santo cuando llegó. Dios me llamó al ministerio y yo acepté, en una semana yo había sido bautizado en el Espíritu Santo. Mm, Así que una vez más, no se trata de una cosa o la otra. Eso no es lo que estamos predicando. A veces cuando regresamos y tratamos de ayudarle a nuestros hermanos pentecostales a revisar el día del Pentecostés y las enseñanzas del Espíritu Santo, termina presentándose como si fuésemos negativos hacia el bautismo del Espíritu Santo. Permítame ser claro. Dios jamás quiera que eso llegue a pasarle por la mente a la gente. No estamos diciendo eso. mm, Estamos creyendo en la necesidad del Espíritu Santo para ministrar. Tenemos que tener el poder de Dios para ministrar, ese eso poder es. especial. Eso está disponible. Pero al mismo tiempo, el carácter del individuo que está ministrando tiene que ser formado por el Espíritu Santo, y ese es el mensaje de la cruz. Sí, yo cuando Jesús mandó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu llegase, la promesa del Padre, Correcto. y él no quería que ellos fuesen a predicar cualquier cosa. Cuando fueron llenos del Espíritu, el Espíritu de Dios vino a sus corazones en el día de Yo Pentecostés. lo creo. Ellos habían nacido de nuevo, Sí, ¿no? Le podemos llamar así, pero realmente no podían hacer ninguna obra para trabajar para Dios en ninguna magnitud hasta que sí. estaban allí. Y yo creo que la interpretación correcta de Hechos 2 es que en Hechos 2 del 1 al 3, podemos ver la venida del Espíritu Santo. Así Y es. es cuando vino. Sería el momento en el tiempo en el que la nueva comunidad fue formada, la gente comenzó a ser bautizada en Cristo. Ya son salvos, pero no tienen el paquete entero de los beneficios que la cruz proveyó, porque el Espíritu Santo traería eso. Así que la gente era bautizada en Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de ellos y comienza la obra de la formación, y en Hechos 2:4 son bautizados con el Espíritu Santo. Así que tienen ambas cosas
casi simultáneamente. Así es, así es. Y Sin- vemos a Hechos, y yo creo que es algo que es muy importante para la comunidad pentecostés, ¿no? Considerar que cuando vemos el libro de los Hechos, el fruto inmediato de, de lo que el bautismo de poder trajo fue la predicación. Inmediatamente es el fruto de lo que vemos en Hechos. Así que este es mi punto. El bautismo con el Espíritu Santo para poder, para servicio, es lo que se está enfatizando en Hechos. Es lo que se enfatiza. No estoy diciendo que es lo único que sucedió en el día de Pentecostés. Está siendo enfatizado en Hechos. El bautismo con el Espíritu Santo es poder para servicio. Para aplicar eso a la santificación es no entender lo que se está enseñando en Hechos. Sí, El bautismo con el Espíritu Santo que nuestros hermanos no pentecostales no quieren aceptar, realmente no mucho se va a hacer para Dios, a menos de que una persona sea bautizada con el Espíritu. así Y es. muy poco se va a hacer. Yo sé que predicando cruzadas de toda la ciudad en los 80, decenas de miles de personas que llegan y dicen, yo tendría misioneros bautistas que se acercaban y decían, ¿cómo hacen eso ustedes? Hemos estado aquí 20 años y no tenemos a 15 personas que llegan. No creían ellos en el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, así es. Así que una vez más, esta no es una diatriba contra, sino que estamos tratando de recopilar las escrituras mostrando todo el equipo que la cruz hizo disponible y traerle al cuerpo de Cristo el conocimiento que uno puede llegar a tener, todo lo que Dios murió para proveernos, todo. Y eso es a través de la persona del Espíritu Santo como el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno, uno es carácter y el otro es servicio. Hermano Suárez, usted lo dijo y lo quiero repetir. Dios no quiere que nosotros aceptemos una parte de su programa y que rechacemos otro. Pero ambos Oh, no lo lo están dudo. haciendo, los pentecostales y los bautistas. Pero el mensaje de la cruz lo puede conectar Se todo. nos terminó el tiempo. He disfrutado la programación el día de hoy. Y bueno, oro que usted también. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.